En la clase de hoy vamos a seguir trabajando con R, con el PDF clases 2 y 3. Empezaremos viendo cómo crear vectores y cómo crear tablas. ¿Sí? Un poco ya empezamos Una con eso. pregunta Sí, antes que empiece. sí, Yo recién hice lo que ustedes hicieron en la clase anterior sí. y no cerré el programa. Mi pregunta es, si yo cierro el programa, ¿queda guardado todo eso? Conviene ¿O lo guardarlo. vuelvo a abrir? Conviene guardarlo. Yo te diría que, o sea, a veces, la mayoría de las veces, queda. Es decir, vos lo cerrás, lo abrís Sí. y el archivo en el que vos estabas escribiendo el script queda ahí. Pero a veces algo falla y no. Entonces conviene guardarlo. Te muestro cómo se hace. Les muestro. Para que dejo de compartir. Miren que está medio trancado. Bueno, esperemos un momentito que tengo que cerrar y volver a abrir porque medio se trancó. Y lo guardo como un archivo normal, Sí, así le pongo un nombre. sí, la terminación va a quedar .r. O sea, no le cambies la terminación porque si le cambias la terminación no sé si después te lo abre bien. Pero le pones cualquier nombre, sí. Y cuando ¿Viste ahí donde vuelvo a abrir el programa, no me cuando aparece vuelves? todo lo que hice. Me aparece el programa como la primera vez, ¿no? A mí me aparece así como estaba cuando yo lo cerré. O sea, me aparece el script ya abierto. Pero si no está Porque yo abierto, no sé si vos dónde lo abrís guardarlo. y no está, entonces vas a abrir y abrís el script. Sí, Yo no sé dónde encuentro archivo, guardar, o no sé cómo se guarda. está bien. Está. Ay, mi R se trancó y está como. Debe ser acá. Hay un pequeño disquete. En el Hay, disquete mismo. en el disquete mismo. Ahí mismo. Y me pregunta y me pone para poner el nombre. Sí. Si querés, mira, te voy a habilitar para que compartas pantalla. Si querés ir mostrando a ver cómo estás haciendo. Ya pude. ¿Fuiste? Bien. Pero no me aparece un nombre. ¿Cómo no te No sé aparece un dónde nombre? guardarlo. Claro, me Donde pone quieras. file name, pero yo le tengo que poner el nombre. Claro. Sí, sí, le pones vos el nombre. Porque, Y a ver, la técnicamente vas a terminación. tener muchos archivos, entonces tenés que saber ponerle, le pones el nombre de que te ayude después a encontrar el archivo cuando vos lo precisás. Por ejemplo, al anterior ponele clase 1, por ejemplo. Entonces ya sabes que todo lo que hiciste en la clase 1 lo tenés ahí. Está. ¿Sí? Y por defecto te lo guarda en una carpeta que es de R, pero lo podés guardar en otra si querés. También. Ya entendí. Bien. No logré entrar en EVA, no sé por qué no me deja. Entra en mi usuario y todo, pero no me da la opción del curso. Dice no hay matriculación. Entraste en, Le muestro, EVA pero interior sí, tiene que no me ser. deja. en el EVA nuevo. ¿Vos ya habías entrado a la página del curso? Sí,
te habías Mira, para que cambio la cámara. Ahí bajas un poquito y te dice EVA interior y te da el link. Entra ahí. Ahí Pero clicas y no, te abre. o sea, entra con que está matriculado y todo, pero Ahí clica el link no ese. entra En el link tenés que clicar ahí que dice EVA interior. acá. Sí. Pero vieron que es un EVA nuevo, ¿no? ¿Eso lo tienen claro? Sí, ese mismo, es ese. Ahí. Entras al viejo y te da el link a entrar al nuevo. Ah, ahora te da el link al nuevo, está genial. Porque hubo unos días que no, que si entrabas al viejo y entrabas a interior, tenías como la versión anterior del EVA. Bárbaro. Bien, ¿encontraste entonces, Jackie? ¿Te llamas Jackie o Paola o las dos cosas? Los dos nombres. Mi nombre es sí, Paola. Ah, está, Puse ya porque es el pronombre, está. Bien. pero casi todo el mundo me hace por Paola y no por Jack. Me pongo a hablar así. Bien. Entras ahí a... Me da entrada. Para, Tuti. Ya. Bueno, entonces, mientras Jackie entra a Eva, voy compartiendo el PDF. Entonces, la vez pasada habíamos visto que podíamos crear los vectores a mano con la función concatenar, aquella C minúscula que concatenaba números, concatenaba lo que quisiera, o usando otras funciones. Entonces, una de las maneras es la de usar los dos puntos, ¿no? Por ejemplo, si queremos los números, todos los números naturales entre 3 y 10, ponemos 3, dos puntos, 10, y entonces nos va a dar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esa es una forma. Otra es con la función sec de secuencia, SEQ, de 3 números. Hay que pasarle 3 números. ¿Qué significan esos números? Quiere decir que va entre A y B, pero de A a C números. Por ejemplo, si yo no quiero ir de uno en uno, sino que quiero ir de medio en medio, ¿no? Quiero 0, 0,5, 1, 1,5 y así, tengo que ponerle entre qué números quiero contar así y tengo que pasarle el C que sería 0,5. Entonces, ahora para ejercitar eso, hagan el ejercicio 1, ¿qué dice? Comparar los resultados de la expresión 1, 2 puntos, n-1 y 1, 2 puntos, n-1 entre paréntesis para algún número natural n. O sea, por ejemplo, no sé, 10. Hagan 1, 2 puntos, 10 menos 1 y pongan enter, a ver qué, o run, si lo escribieron en el script, y después 1, 2 puntos, 10 menos 1, entre paréntesis. A ver si hace lo mismo o cuál es la diferencia. Luego generar una secuencia de números del 20 al 1, o sea, de mayor a menor, no de menor a mayor. Y después generar otra secuencia del 20 al 2, solo de números pares. ¿Bien? Bueno, trabajen en eso y cuando terminen lo compartimos. Elisa, ¿hay que nombrar eso como un vector, como hicimos la clase pasada? Ponerle nombre, sí. Bien.
Logré entrar, profe. Bien. Ahora abro R. Abrí R y abrí el PDF clase 2 y 3. Está, impecable. Y hace el ejercicio 1. Ok, voy a intentar. Muy bien. ¿Puedes repetirme? Porque así antes de intentar abrir lo hago. Sí. Que repita cuál es el ejercicio. Sí, por favor. Sí. Es comparar los resultados de 1, 2 puntos, n-1 y 1, 2 puntos, n-1 entre paréntesis, para algún número natural n, o sea que agarran algún número y hacen eso, y se fijan cuál es la diferencia, que uno va a generar un vector y otro va a generar otro vector diferente, y hay que ver cuál es la diferencia y por qué son diferentes. Después, generar una secuencia de números del 20 al 1, o sea, no del 1 al 20, sino del 20 al 1, de mayor a menor. Y la otra es generar otra secuencia del 20 al 2, solo de números pares. Bueno. Acá preguntan cómo nombra a N, Sandra. Pon el micrófono, Elisa. Perdón. ¿Cómo nombrar a n? ¿Es la pregunta? Sí. Y bueno, pueden hacer así. Por ejemplo, lo pueden hacer en el escrito. Este es el que no anda. A ver. No. ¿Ahí están viendo el R o tengo que descompartir y volver a compartir? ¿Están viendo mi R?
No. No. Estamos viendo el ejercicio, el PDF. Ah, bien. Tengo, no logro abrir el R. Un momentito, ahí. Bien, pueden hacer n igual y el número, por ejemplo, 10, como había dicho, ¿sí? Entonces, adentro de la n queda guardado el valor de n, que es 10. Después tienen todo lo que escriban acá, si quieren que se ejecute, lo tienen que correr. Entonces acá abajo quedó n igual a 10, y si se fijan acá, n del lado derecho, ¿no? N vale 10. Así pueden nombrar n. Así pueden nombrar cualquier objeto, cualquier número vector, lo pueden hacer así. Una letra igual y el valor. Creo que yo estoy con porque no estoy por ahí, o sea, pero me agarré y fue el que pude ver que O sea, cada- aquí no se escucha, se corta todo. Capaz que mejor si escribís en el chat. bueno, un segundo. Si voy a hablar, a ver si esta vez no se corta, pero lo anterior no se entendió nada. Que R, estoy salte con R, porque el R estudios no me quedó. No anduvo. A ver, muestra. Ah, igual lo puedes hacer con R directo, está bien. No me anduvo. ¿Está? Podés trabajar directo. No, sí, se alcanza a ver. Yo aprendí en el R así pelado y bien, o sea, me gusta más el R Studio porque es como más prolijito así con las ventanas, pero está perfecto, o sea, se puede hacer directamente con R. Es así. Ahí está con el R el PDF. Sí, entonces escribís, por Pero ejemplo, Esa parte de números pares. ujú. no te entendí. Bien, Jackie, ¿cuál era tu pregunta? ¿Tenés el R abierto? Y ta. Y ahora haces eso que pedí el Sí, ejercicio. pero no sé en qué le re. Ah, pero no se ve, yo no veo ahí. Sacale si querés una foto con el celular y mándalo al chat. Y ahí Mejor, miramos. mejor, porque la resolución Dale, dale. del Zoom no permite Momento. leer. Se ve borroso. Bien, ¿alguien había dicho otra pregunta? ¿Quién es? ¿Quién habló antes? Yo, ¿O quién? aparte de generar, yo, Rodrigo, Rodrigo, está. Bien. de generar otra secuencia del 20 al 2 solo de números pares. Sí. Bueno, vamos, si quieren, corregimos lo anterior y hacemos ese a ver si alguno se da idea. ¿Cómo hicieron? Bueno, lo primero era hacer lo que les decían ahí, por ejemplo, si hacemos, ni le ponemos nombre. Le podríamos poner nombre, pero ni le voy a poner. Del 1 al n-1, le pongo run,
Vieron que pueden cambiar los tamaños de las 4 ventanitas. Bien, entonces pongo 1, 2 puntos n-1 y me dan los números del 0 al 9, ¿no? Y n es 10. Y si yo hago 1, 2 puntos y entre paréntesis n-1, A la secuencia desde el 1, ¿no? desde el 1. ¿Por qué será? ¿Qué es lo que hace una de las líneas y qué es lo que hace la otra? Si se trata de una obviedad matemática, seguro que la ignoro. Sería por las paréntesis. Claro, solo Capaz hace primero la de entre paréntesis para después hacer la secuencia. Ahí está. El 1, 2 puntos y después paréntesis, lo que hace es primero hacer n-1, o sea que hace, primero hace 9, y después hace 1, 2 puntos 9, ¿no? Yo hago eso, me da exactamente eso, los números del 1 al 9. Pero en la línea anterior, o sea, 1, 2 puntos n, y después menos 1, primero hace los números del 1 al 10, y después a todos esos les resta 1. Entonces fíjense, tienen los números del 1 al 10, y al primero le restan 1, les queda 0, al segundo le restan 1, queda 1, al tercero le restan 1, quedan 2. Y así hasta el décimo número, que queda menos 1, queda 9. ¿Sí? Entonces la moraleja es que hay que tener cuidado con los paréntesis. Es decir, cuando uno usa los 2 puntos, tiene que saber que la preferencia la tienen los 2 puntos. ¿Vieron como en las operaciones combinadas que tienen sumas, restas, multiplicaciones y divisiones? Y saben que primero se hacen las multiplicaciones y las divisiones y después se hacen las sumas y las restas. Bueno, en R los 2 puntos se hacen primero y después el resto de las operaciones. ¿Tá? Entonces, si quieren que se haga la otra operación primero, tienen que usar paréntesis. Bien, el segundo ejercicio era hacer los números del 20 al 1. ¿Cómo lo hicieron? Y Bruno puso la respuesta. Ajá. Puse el del otro. Ese sería 20, 2.1, ¿no? Ahí va, si hacemos 20, 2.1, vamos a probarlo. Ahí está, funciona perfecto. En R muchas veces es así. Uno sabe que determinada función hace tal cosa, pero por ahí la función hace otras cosas también. Por ejemplo, yo les expliqué que si ponían 1, 2.20, les hacía el número del 1 al 20, pero no les dije que al revés también funcionaba. Pero uno prueba y ahí ve si funciona. Esa es una cosa linda que tiene R, que es que uno puede probar muchas cosas rápidamente para ver cómo funcionan. Es un poco que uno usa la ayuda y otro poco experimenta. Bárbaro. Entonces, del 20 al 1 así. ¿Y a alguien le salió el tercero, del 20 al 1, pero de 2 en 2? A mí me salió A ver, ¿cómo hiciste? C con Q, paréntesis, 20, 2, menos 2, cierra paréntesis. 20, 2, menos 2. Vamos a hacerlo. Y sí, fíjense, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2. Perfecto. ¿Por qué? Porque sec te va a hacer todos los números del 20 al 2 sumando el número C. Si yo sumo menos 2, si yo hago 20 más menos 2, es lo mismo que 20 menos 2, que es 18. Y después de nuevo menos 2 da 16, menos 2 da 14, menos 2, y así hasta llegar al número 2, que es el último de la secuencia. Muy bien. ¿Cómo fue que hizo Rodolfo? ¿No lo ves en la pantalla? No. ¿No están viendo el R? Quedó n igual 20 nomás. Está en el chat ahí. Está en el chat. Está. Igual, a ver. Voy a volver a compartir. Ahora sí ven el R.
Sí, se ve. Bien. Bueno, entonces veamos el siguiente ejercicio. Pero creo que Florencia, perdón, no entendió cómo es el sec. Que Ah, sería secuencia del primer al segundo número de a la cantidad que pones en el tercero. Y como estás restando, es un número negativo. ¿No? Pero sí, pongo sec, sec, paréntesis, sí, pongo eso, sec, 20, 2 y menos 2. exacto, No, eso funciona. ¿Por qué? Porque te hace... esperen un momentito. Si fuera del 2 al 20, podrías poner 2,20,2 y ahí te va de 2 en 2 sumando, pero como es del 20 al 2, tiene que ser restando. Hay que tener cuidado con la coma también, porque si te comes una ya no te hace. Bien, entonces, no me dio igual. Hice algo mal. a ver, copia en el chat qué fue lo que escribiste. Pusiste sec con Q al final. Sí, hice igual a lo que está en el chat. Solo eso puse sec, paréntesis 20, 2, menos 2. Con ¿Y las las comas? comas, No, hice al revés, es que yo me equivoqué, perdón. Está. Puse, en vez de 20 puse 2 y en vez de 2 puse 20. Sí. Bien, Paola, ¿entendiste la explicación que te dijo María Ángeles en el chat? Sobre la pregunta que hiciste en el WhatsApp. Sí, sí. ¿Sí? Está. Y logré armar. El que no pude todavía fue armar la secuencia entre del 20 con el menos 2. Ese no lo logré hacer, Ajá. pero los otros sí. Bien, bien. Está. Entonces seguí probando ahí. O sea, hay que escribir todo correctamente, ¿no? No se pueden olvidar de los paréntesis, de las comas. Lo único que no importa son los espacios, ¿está? O sea, pueden dejar espacio o no dejarlo, o dejar 2 espacios, a R le da igual. Pero todo lo demás, los paréntesis, las comas, todo eso es importante y hay que escribir correctamente. Bien. Entonces, sigamos. Yo tengo una pregunta, Elisa. Sí, En la función secuencia, sí. yo puedo, así como hicimos que en la secuencia restara de a 2, ¿yo puedo multiplicar una constante a cada valor también? O sea, que a cada número de la secuencia... No con la función sec, pero tiene que haber otra función que lo hace. Sí, Bien. habría que buscarla. No la conozco, pero tiene que haber otra como sec, pero con otro nombre que en vez de sumar multiplique. Bien. Para elegir subconjuntos de un vector, alcanza con poner el nombre del vector y el índice o índices de los elementos que se quieren elegir entre paréntesis rectos. ¿Tá? A veces yo tengo un montón de datos y quiero quedarme, no sé, con los 10 primeros, por ejemplo. Entonces, yo ahí le tengo que poner entre paréntesis rectos con cuáles me quiero quedar. Por ejemplo, para obtener la primera coordenada del vector x, primero tenemos que definir el vector x, allí está la definición, y luego hacer x, paréntesis recto, 1. Eso me va a dar la primera coordenada de x, ¿sí? Hagan la prueba. Defínanse un vector x y hagan x, paréntesis recto, 1 y vean qué es lo que les devuelve. ¿Sí? Acá en el ejemplo del PDF, la primera coordenada vale 3,5,
primer número, ¿no? Entonces cuando hacemos x de 1 nos da 3,5. Entonces el ejercicio es usar la función 2 puntos para elegir las coordenadas de la segunda a la cuarta del vector x. ¿Sí? Se tienen que quedar con 3 coordenadas, la segunda, la tercera y la cuarta. No se ve. Sí, sí. Bueno, ¿se dieron cuenta cómo hacer? Sí. Sí. ¿Anduvo? Bueno, vamos a corregirlo entonces. Pueden ir poniendo, por ejemplo, ejercicio 2. Lo otro era el ejercicio 1. Bien. ¿Cómo era? Elegir las coordenadas del... Yo no hice. ¿No? A ver. No, ¿Qué probaste? no, es que estaba corrigiendo el anterior y entonces Ah, no. bien. Está. Una preguntita, si Sí. guardas el archivo, ¿te guardas solo, digamos, el bloc de notas? No, te guardas todo lo que ya ingresaste, todos los valores que están asociados, todo, ¿no? Son dos guardar. Hola, negro. ¿Cómo estás? Ah, Son dos guardar. Cuando vos apretás en el disquete, te guarda solamente el script. Pero cuando vos vas a cerrar, te pregunta si querés guardar el espacio de trabajo. El espacio de trabajo es justamente esto. O sea, ajá. todas tus variables, todas tus tablas, tus vectores, todo eso se guarda si vos le pones OK cuando vos cerrás y te pregunta, ¿quieres salvar el workspace? Y vos le das sí y ya te lo guarda. Y ahí queda junto al mismo archivo. No, queda en otro archivo. Ah, y hay que abrir los dos, digamos, Y vos nunca lo abrís al otro, ¿no? porque es como un respaldo. Después vos abrís y ya están las cosas ahí. Ah, Es ok, un ok. archivo con otra terminación, no me acuerdo cuál es la terminación, pero no es .r, es Pero otra no cosa. lo tenés que arrastrar al programa ni nada, No, así es automático. no, Ah, ok. automático, porque lo guarda en determinado lugar que lo levanta cuando lo abrís. Sí, Gracias. de nada. Bueno, entonces vamos a crear el vector C. 3, 5, 7, 22, 1,5. ¿Sí? Lo corremos. Ahí tenemos nuestro vector X, que tiene 5 coordenadas. Y ahora vamos a seleccionar desde la coordenada 2 hasta la 4. Para seleccionar, primero tenemos que poner X paréntesis rectos. ¿Y cómo hacemos para seleccionar de la segunda a la cuarta? ¿Qué tenemos que poner adentro del paréntesis recto?
Elisa, ¿podés mostrar el final de tu consola? El final es esto, ¿no se ve? Yo lo veo. Es X igual C, es Sí, eso, ¿no? acá donde está mi mouse. Ahí. Sola. Bueno, ¿qué pongo entre paréntesis recto para seleccionar las coordenadas? 2.4. Vamos a probar. Efectivamente, ¿no? O sea, 2.4, esto es como que vamos combinando cosas, no vamos metiendo una función adentro de otra función, adentro de otra función. Acá hay dos funciones. Una, los paréntesis rectos que te seleccionan, tipo la función seleccionar, si querés. Y adentro del paréntesis recto, los números del 2 al 4, 2, 3 y 4. Entonces eso quiere decir, del vector X, elegime la coordenada 2, la coordenada 3 y la coordenada 4. ¿Sí? Les muestro otra cosa interesante. Si ponemos X, paréntesis recto, lo veo acá, X, paréntesis recto, menos 5, fíjense lo que hace. Se queda con los números 3, 5, 7 y 22. Lo que hizo fue sacarle la quinta coordenada. O sea que pueden, si ustedes en vez de seleccionar determinadas coordenadas, quieren quitar alguna, entonces le pueden poner menos y el número de la coordenada de la posición que quieren quitar, o de las posiciones. Pueden poner menos y una lista de posiciones, un vector de posición. Entonces puedes excluir, si querés, excluir no una secuencia, sino ponerle menos 5, menos 3, menos Sí, 20. sí. Haces un ¿Pones vector. coma? No, pones C con Ah, le tenés que pasar un vector de posiciones. Por ahí va, claro. yo Porque pongo, eso, por ejemplo, para excluir los NA, ¿no? Para hacer cierta... para excluir los NA, además Ahí ven. hay una forma que ahora la vemos. Por ejemplo, para quitar el primero y el tercero, perdón, no, así. Me parece que es así. Hay que probar porque no me acuerdo. El primero y el tercero. Puse X, paréntesis, menos C13. A ver. Sí, Ahí está. funciona. Además. Funciona perfectamente. Sí, es ¿Y, así. y si la compu no tiene como poner paréntesis recto? Tenés Copiar de internet, ponés paréntesis recto en Google y... Yo lo que les recomiendo, porque van a usar los paréntesis rectos bastante, es que cambien el teclado por uno que sí tenga paréntesis rectos o que busquen en su teclado dónde está. Sí. O sea, hay un comando de última. Shift, Alt y tocando todos los botones hasta encontrarlos, porque se usa mucho el paréntesis recto. Sí. Si fuese un símbolo que no vamos a usar mucho, pero justo se usa mucho el paréntesis recto, porque siempre que querés extraer datos, lo vas a usar. Bien, entonces así se extraen, se seleccionan. Fíjense que X no cambió. Si yo pongo X, Enter, sigue siendo el mismo vector. No es que yo al hacer esas operaciones altero X, sino que genero nuevos vectores. Son otros vectores que son, por ejemplo, la coordenada del 2 al 4 de X. Si yo eso lo quiero guardar con un nombre, si yo solo pongo X del 2 al 4, me lo imprime y lo deja ahí. Y después no lo puedo recuperar de ninguna manera. Para poder operar después con él, le tengo que poner un nombre. Por ejemplo, puedo llamarle I a ese vector. Y ahora sí, fíjense, X sigue siendo lo mismo, pero Y son la segunda, la tercera y la cuarta coordenada de X. Claro, en vez de usar el vector X menos C13, le asignas un nombre y ya no.
Bueno, y les voy a mostrar otra cosa que es súper característica de la programación, de la computación y no de la matemática, que es renombrar. Uno puede renombrar. Por ejemplo, fíjense, X es 3, 5, 7, 22, 1,5. Pero yo puedo decir que ahora X sea X del 3 al 5. Y fíjense lo que pasa. Corre, o sea, no da ningún error que yo quiera llamarle, o sea, volver a utilizar un nombre que yo ya utilicé. Pero ahora, si imprimimos X, ahí sí se alteró X, ¿sí? X antes eran los números 3, 5, 7, 22, 1,5, y ahora X es 7, 22, 1,5. Eso tiene su utilidad. Profe, Sí, sí, te escucho. yo me tranqué de nuevo. A ver. No, es que a mí me parece, o sea, puse X es igual a C, 3, 5, 7, 22 y 1,5, y después X, paréntesis curvo, No, 2, paréntesis 2 recto. puntos, 4 y paréntesis curvo, no, paréntesis recto. Sí. Pero me da 7 y 5, no me da el 20, no me aparece el 22. A ver de nuevo. ¿Cómo definiste X? Capaz que, ¿sabes qué? Te lo leo de nuevo. Puse. Mejor manda foto al WhatsApp, porque sin verlo es Al difícil. WhatsApp. Sí, mejor. Creo que el error fue que puse X en mayúscula, me parece. Ah, claro. Si le llamás X mayúscula, después tenés que seguirle llamando de la misma manera. No es que no se puedan usar las mayúsculas, pero es distinto que las minúsculas. Por ahí Capaz que fue X eso, sí. es una cosa y X mayúscula es otra. Profe, una preguntita. Sí, ahora que lo miré. Dale nomás. Bueno, yo. Las coordenadas de mis puntos me dan solo 2 y en la otra me aparece NA. ¿Eso es porque en mi vector no existe o es por eso nomás? Claro, le estás pidiendo una coordenada que no existe, entonces te pone NA como dato faltante. Gracias. Sandra pregunta, ¿imprimir es darle enter en la consola para que te muestre? Sí. Si vos querés ver X, pones X, enter. Y así con cualquier objeto. Si lo escribís en la consola el nombre del objeto y le das enter, lo ves. Bien. Entonces. ¿Qué iba a ser? Seguimos entonces. Esto está re interesante y es súper útil. A ver, ¿alguien pregunta algo más? Se me desapareció la parte del chat. A ver, ahí apareció. No es que si imprimís X cambia, es si reescribís X que X cambia. En el siguiente sentido. Para que ya no sé bien qué estoy compartiendo. Fíjate acá en esta línea, Sandra. X igual X de la coordenada 3 a la coordenada 5. X hasta ese momento tenía 5 coordenadas. Y ahora digo, selecciona de X, de ese X original, las coordenadas del 3 al 5 y llámale X. O sea que le puse el mismo nombre a otra cosa. Antes X tenía 5 coordenadas, ahora me quedé con 3 de esas coordenadas y le llamé X. Entonces, aunque yo no lo imprima, X cambió.
Si yo no lo imprimo, simplemente no lo veo, pero si voy acá al costado, fíjate que X es 722 1,5. Es independiente de que yo lo imprima o no. Cambió porque yo le llamé X a las coordenadas del 3 al 5 del X original. A ver, otra pregunta. El problema de Paola era las minúsculas y las mayúsculas. Eso, tener cuidado. Si querés para empezar ponerle todo minúscula, así no te andas confundiendo. Porque además la X mayúscula y la X minúscula son igualitas. Bien. Voy a compartir el PDF de nuevo. Sigamos. Entonces, hay otra manera de seleccionar los datos de un vector que es muy útil. Por ejemplo, nosotros tenemos unos datos de alturas, por ejemplo, de personas, y queremos seleccionar las personas que tengan una altura menor a tal. Por alguna razón queremos seleccionar. O tenemos las notas de los estudiantes y queremos seleccionar solamente los aprobados, o sea, los que sacaron de 3 para arriba. Eso pasa todo el tiempo con los datos, que uno quiere seleccionar una parte de los datos, o sea, los que cumplan determinada condición. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se hace de la siguiente manera, con un vector lógico. ¿Tá? En R hay dos palabras que son true, mayúscula, TRUE, que es verdadero en inglés, y false, que es falso, false. O que también pueden abreviarse con la T mayúscula o la F mayúscula. Esas letras no se pueden usar para otra cosa. Vos no podés definir el vector T mayúscula, porque la letra T mayúscula está reservada para la palabra true y la F mayúscula para la palabra false. Entonces, prueben hacer esto que dice acá, X, paréntesis recto, concatenar true, false, true, false, true. A ver qué les devuelve. Excluye las falsas. Exactamente. Exactamente. Entonces, vos podés decir, en vez de, es equivalente, al principio parece equivalente a lo anterior, ¿no? Porque en lo anterior vos decías, bueno, quiero tales coordenadas, y entonces le indicabas cuáles coordenadas de X querías. Y acá también, o sea, en las que pones true es que querés quedártelas, y en las que pones false es que querés desecharlas, ¿no? Pero primero tenés que nombrar true o false. No, ya existen. Tenés que tener un X primero. Ya vienen, claro, tenés que tener un X, que ya lo tenemos, Sí. pero la palabra true y false, y la T mayúscula y la F mayúscula, ya vienen con el R, digamos. Significan verdadero y falso, no pueden significar otra cosa. Y lo hago todo si sabes de true, false, true. Sí, claro, porque querés indicar, en el vector X tiene 5 coordenadas. Ah, bueno, no, sí, 5 coordenadas. Entonces le tengo que decir a la primera si true o false, a la segunda si true o false, y así, o sea, tengo que poner 5 letras entre true y false. ¿Sí? Entonces sí, voy a hacerlo yo también acá, X de concatenar true, false, false, true. Ah, pasa que ahora X tiene 3 coordenadas. En mi consola voy a volver a definir X como estaba originalmente, ¿sí? Voy a volver a correr esta línea. Ahora X es 3. Ahora no estamos viendo el R. Yo por lo menos no lo veo. Ah, ¿no? Bueno.
Voy de nuevo. Ahí. Lo que pasa, Noemí, depende del X que tengas. Si lo volvés a definir como está en el ejercicio, ahí te va a dar el mismo, porque si lo fuiste cambiando y tal, te puede dar distintos resultados. Ahí está, eso. Entonces volví a definir la X como 3, 5, 7, 22, 1,5 y ahora corro ese X con true, false, true, y me da. Entonces, la primera coordenada la selecciona, 3. La segunda la descarta. La tercera la selecciona, la cuarta la descarta y la quinta la selecciona. Entonces me queda un vector que tiene al 3, al 7 y al 1,5. Paola, ahí te da error porque usaste T minúscula en la última línea. T mayúscula. Está, impecable. Bien. No puedo, quiero ver el chat, pero no lo puedo ver. Bien. Está. Sandra, ¿querés preguntar algo ahora que te reconectaste? Bien. Bueno, entonces, me dirán, bueno, pero ¿qué gracia tiene? Hace lo mismo y encima me tengo que molestar en escribir true, false, en todo re largo, no sé, no parece tener mucho sentido. Pero el sentido es el siguiente. Nosotros podemos generar con una condición un vector lógico. Si nosotros escribimos esta orden, x mayor que 2, pongan x mayor que 2 y córranlo, a ver qué les devuelve. Con el símbolo de mayor. A mí me dio error. Dijo verdad los que son mayores que 2. Sí, Sí. da un vector lógico que te pone true en los que son mayores que 2 y false en los que son menores o iguales. No sé, Ignacio, por qué te habrá dado error, no debería. Fíjate si no usaste ningún algo. Sí, ya encontré el error. ¿Sí? Está. Bien, entonces fíjense que ustedes pueden poner una condición. Quiero un vector lógico que me señale las posiciones en donde x es mayor que 2. Y ahora, una vez que ya sé las dos cosas, sé, por un lado, generar un vector lógico con una condición. Y por otro lado, seleccionar las coordenadas de x con un vector lógico. Entonces, si yo combino las dos cosas, como figura en la siguiente línea, esta acá. Bueno, se está brava hoy la computadora. Ahí. Esta línea, X, paréntesis. Ahí te da los valores. Exacto. Lo que hace es, te da los valores de X que cumplen que X es mayor que 2. Porque lo que hace lo hace por dos etapas. Primero hace el vector lógico X mayor que 2, que es true, true, false. Bueno, en este ejemplo es true, true, false, true, true. En nuestro ejemplo es 4 true y un false al final. Y después selecciona las coordenadas de X según ese vector lógico. O sea que selecciona los de X que son mayores que 2. Entonces es una manera bien simple de seleccionar los datos que cumplan con determinada condición. O pedirle, bueno, los mayores que 2, los que están entre
entre 2 y 5, etc. Para pedirle más de una condición, tenemos que usar los operadores lógicos, que están aquí en la siguiente página. Bueno, y también los necesitamos. Los de comparación, por ejemplo, menor, mayor, menor o igual, mayor o igual. La condición de igual es con 2 iguales, no con 1, porque el un igual ya sabemos para qué se usa para asignar, para definir vectores y objetos. Entonces, cuando queremos usar el símbolo de igual para seleccionar los que sean iguales a 5, por ejemplo, quédate solo con las coordenadas que son 5. Bueno, entonces ahí tenemos que usar igual, igual. Y si queremos los distintos que, usamos el símbolo de distinto, que es el signo de exclamación con el igual. Y si queremos hacer varias condiciones, por ejemplo, quiero los que son mayores que 2 y menores que 5, voy a tener que usar el operador lógico y, que es este simbolito de acá. El símbolo ese es un firulete. Elisa, no se te ve el R. No, no estoy mostrando el R. Estoy mostrando el PDF, ¿no? Ah, sí, sí. Es que como yo los tengo todos acá con imágenes, les tengo la cámara de todos por si alguien interviene. No me fijé que estaba señalando. Perdón. Sí, estoy... entonces el operador lógico y, si quiero una cosa y la otra, una cosa o la otra cosa o la otra pero excluyente, y el operador que no cumpla tal cosa, no tal cosa. ¿No? ¿Podrías decir el igual, igual de nuevo que hacía? Que me parece esa parte. Mira, lo voy a mostrar en R con un ejemplo. No, era este. Para. O sea, igual vamos a hacer ejercicios de eso, ¿no? De Sí, todas esas funciones. Pero ya igual, ya se los muestro. Acá. Por ejemplo, me voy a definir un vector de que es C y voy a usar palabras, ¿tá? Por ejemplo, yo tengo datos de 10 personas y tengo apuntado acá si son hombres o mujeres, ¿no? Entonces, el primero es hombre, la segunda es mujer, tengo que ponerle comillas a todos. Bueno, M. Está. Suponete que son 4 datos nada más, ¿no? El primero es hombre, la segunda es mujer, mujer, y el cuarto es hombre. Y ahora yo quiero seleccionar de acá solo las mujeres. Entonces hago V, paréntesis recto, para seleccionar, y acá tengo que poner la condición. La condición es las coordenadas que son iguales a M. Si yo escribo esto y lo corro B igual a comillas M, me dice nada, o sea, no funciona así. Lo que hay que ponerle es igual, igual. Ahí entiende que son las coordenadas de B que sean iguales a la letra M. No, no había corrido, vamos de nuevo. B. Ahora sin el igual. Digo, con un igual y ahora con 2 iguales. Y ahora te indica las 2. Incluso podemos seleccionar en un vector según otro. Por ejemplo, vamos a agregarle una quinta coordenada acá, M. ¿Sí? Tiquiti. Tiquiti. Me selecciona las 3 M's, pero la utilidad sería, por ejemplo, seleccionar en X.
si yo pongo X, paréntesis recto, cuando B es igual a M, pónganse que en X están guardados ciertos datos de estas personas. Y digo, bueno, me quiero quedar con los datos solamente de las mujeres, y ahí me selecciona el 5, que corresponde a la segunda coordenada, que es mujer, el 7, que corresponde a la tercera coordenada de X, y el 1,5, que es la quinta coordenada. ¿Sí? ¿Puedes Entonces, hacerlo también Bien interesante. con distinto? claro, porque Pero son dos operaciones, ¿no? Esta de acá adentro te dice en qué, te da un vector lógico que dice true, false, según si es M o no es M. Y después eso se lo podés pasar a cualquier vector que tenga la misma longitud. Claro, ponele que en Y- B tenés y- macho o hembra, en X las edades, y ahí haces un promedio de la edad de los machos. Ahí Cosas está, así, ¿no? exacto. Para eso mismo es que sirve. Y si pusiéramos distinto H de hombre, nos daría el mismo valor que tenías ahí con las mujeres. Exacto. Si usas el símbolo de distinto te va a dar lo mismo. Distinto de H te va a dar lo mismo que igual a M. Ah, no era esto lo que quería compartir. Volvemos Ah, pero al... no sé cómo resumir eso. Bueno, Claro, cómo lo anoto, re largo. y bueno, el siguiente ejemplo era usar la función sum. ¿Saben lo que hace la función sum? ¿Se imaginan? No. Yo Bueno, ni sum, veo sum es suma en inglés. Entonces, si ustedes ponen sum y le pasan un vector numérico, lo que va a hacer sum es sumarlos. Si, por ejemplo, hacen sum, paréntesis curvo, x, va a sumar todas las coordenadas de x. Claro, eso da para combinarlo con el min, por ejemplo, porque, bueno, sí, ahí sumas. Claro, podés hacer min y ahí haces el promedio, o por alguna razón querés hacer la suma, usás la Ajá. función sum. Claro, da para combinar con todo. Ahí está. Y si ustedes le pasan a la función sum, si ustedes le pasan un vector numérico, va a sumar los números. Pero si le pasan un vector lógico, como estoy mostrando acá en esta línea, sum de concatenados, true, false, true, quedará. La suma de los verdaderos. Claro, el número de los verdaderos. O sea, te va a dar, en ese ejemplo, te va a dar 3. Es como que el true es un 1 y el false es un 0. Entonces, vos querés saber cuántas, tenés un vector de 100 datos y querés saber de datos de 100 personas, querés saber cuántas mujeres hay, entonces le podés decir que te seleccione primero el vector lógico que te indica si hay, en qué posición están las mujeres. Y después con sum, sumás todos los true. Entonces terminás contando cuántos cumplen la condición. O sea que esta función le sirve para contar cuántos datos cumplen determinada condición. Elisa, una pregunta. Sí. Tú recién hablabas de un vector de 100 registros donde están distribuidos al azar hombres y mujeres. Sí. Para no tener que hacerlo a mano, para ver si es true o false, Sí. ¿se puede levantar de alguna manera esa información para el R? Pues si no te volvés medio chino escribiendo 100 true, false, ¿no? No. A ver, primero se supone que vos tenés la tabla ya cargada en R de los datos. Y el vector de true y false lo generás con esta orden de acá. Le pones la condición, x mayor que 2, por ejemplo, y eso ya te genera el vector de true y false.
Bien. Entonces no lo escribís a mano. Bueno, entonces ejercicio 3. Contar de manera automática el número de elementos de X que son mayores que 2 y menores que 5. Y el siguiente. Crear un vector M que contenga los elementos de X mayores que 2 y menores que 5. ¿Sí? Uno es contar cuántos casos hay y el otro es seleccionar los casos que cumplen esa condición. ¿Le salió el ejercicio? La primera parte creo que sí. ¿Hacemos la corrección o espera un poquito más?
Un elemento X, ¿qué sería? ¿Lo puedo nombrar de otra manera? Tiene que ser X. No, lo podés nombrar de otra manera. Era X porque es el vector con el que ya veníamos trabajando, que ya se llamaba X. O sea que lo cambio, lo renombro. ¿Es eso? No. Mm, Vos tenés un vector X. La primera parte te pide contar cuántos son mayores que 2, pero de manera automática, ¿no? No a mano. sí. Eso, ahí no tenés que renombrar nada. Simplemente que haga ese conteo. Y el segundo es crear un vector M, tiene otro nombre, que contenga los elementos de X entre 2 y 5. ¿Bien? Yo creo que está. Ujú. No sé si se ven. A ver, esperamos un poquito a los demás. Puse uno ahí en el chat, pero no sé si está bien. ¿Y funcionó? Y no dio error. Profe, me quedé para atrás porque tuve que ir a cambiar al gordo. Sí, Pero está, la clase está grabada, ¿no, profe? sí, estamos grabando. Ah, bueno, buenísimo. Bien. Va a ser la solución. Bruno propone este script que dice sum, paréntesis curvo, y concatena la condición x mayor que 2 con la condición x mayor que 5. Voy a No, copiar. era menor que 5, mayor. Está, bueno, sí. ¿Qué les parece a los demás esa propuesta? No, igual está mal. Porque a ver, vamos a probar qué es lo que hace. 6 me da como resultado con mi vector, ¿no? Que era, fíjense, el vector que yo tengo, que no sé si ustedes escribieron el mismo u otro, dice, tiene primera coordenada 3, segunda 5, después 7, 22 y 1,5. Yo quiero contar cuántos son mayores que 2 y menores que 5. Es uno solo, ¿no? Porque solo el 3, porque el 5 no es menor estricto que 5. El 7 es mayor que 5, el 22 es mayor que 5 y el 1,5 es menor que 2. Así que me tendría que dar 1 como resultado y me está dando 6. Fíjense por qué. Voy a imprimir solamente lo concatenado, sin el sum. True, 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 false. True, false, 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 true. ¿Se ve qué es lo que está haciendo? Tiene 10 coordenadas ese vector, porque estás concatenando el vector lógico de los que son mayores que 2 con el vector lógico de los que son menores que 5. Ah, ¿qué falta? Paréntesis rectos. Bueno, lo que Ay, pasa es que en vez de eso me- concatenarlo, no tenés que concatenarlos. No, en el segundo igual puse en el chat ahí sin concatenar, ponele y me da lo mismo. A mí me da lo mismo que con concatenar. Sin y con. Claro, te da 6, o sea que sigue sin funcionar. Sí. Claro. Porque vos lo que querés es que se cumplan las dos condiciones a la vez. Claro, sumar todo de una automáticamente. No sé cómo se hace. Estaba probando ahí. Está bien. Fíjense los vectores lógicos, los operadores lógicos.
Hay que usar el inclusivo, capaz. ¿El qué? Inclusivo. O inclusivo. O inclusivo. Es un o inclusivo, quiere decir que sucede una cosa o la otra o las dos. Mm, Pero vos no querés que sean mayores que 2 o menores que 5. sí. Debe ser el lógico. Y mayores que 5. Pero ahora probé así como mandé ahí medio mal también. A ver. Vos hiciste suma de x mayor que 2, el símbolo de AND, x menor que 5. A mí me da bien. ¿Qué será? ¿Cómo es el símbolo para sumar? No, no es para sumar, es el símbolo lógico de y. De una cosa y la otra. Es el símbolo, para que se los muestro. Ahora a mí me dio bien. Me dio 0 porque por mi vector. ¿Pongo una palabra? Tipo, Mm. ya sé cuál es. No. Es este símbolo. Para que lo abro. Este de acá. ¿Lo ves? No. ¿El que Es- parece un 8 no? Sí, es ese. Está. Ese que se usa, no sé, yo solo lo he visto en el idioma inglés que se usa, en el español no se usa ese símbolo, pero en inglés cuando es lo mismo que and, es lo mismo que y. Claro. Entonces acá ¿Cómo me doy cuenta cuál es lógico? O sea, ¿por qué es un vector lógico o no? y fíjate, si es de true o false, es lógico. Si True yo, or false es. claro, si yo Ajá. imprimo x mayor que 2 y x menor que 5, le pongo enter y me pone true en los que cumplen las dos condiciones y false en los que no la cumplen. Entonces es lógico. Entonces es lógico. Los vectores que son concatenaciones de true y false se llaman vectores lógicos. Ok. Y para operar con ellos o para generarlos tenés que usar operadores lógicos, que son el y, el o, la negación. Entonces ese último comando que puse estaría bien, pero a mí me da error porque mi x tiene 3,5 que es mayor, o sea 3,5 y 4. Tendría que dar 7,5 y me da 2. No sé por qué. Yo usé concatenar y me dio concatenar. Primero lo primero. Esta función no te suma las coordenadas, sino que te cuenta cuántas cumplen. Entonces me dio bien. Claro, estaba pensando mal. Eso era lo que se pedía. Verdad. La definición de suma es cuántos resultados en total cumplen con esos requisitos. Exacto. Es para contar. Ok. Si vos Me querés sumar enredé. los resultados, no tenés que sumar el vector lógico, sino el vector original. Tenés que hacer como 3 pasos, ¿no? El vector lógico que te lo selecciona. Después, seleccionar del vector los que cumplen la condición y después sumar. Ahí va. Así podrías hacer ok. eso que vos querías hacer.
Bueno, la siguiente parte que era crear un vector que contenga los elementos de X mayores que 2 y menores que 5. Bien, Bueno, ¿y los demás cómo van? Cindy, Carolina, Mayra, Alexander, Noemí. sí, están muy callados y puede significar varias cosas. Que están queriendo romper la computadora porque la cosa no sale. Si es esa la situación, paciencia. O sea, hay que tener mucha paciencia para aprender cualquier lenguaje de programación, porque al principio muchas cosas dan error, pero es importante todo lo que les da error que nos avisen y nos muestren, nos compartan pantalla y nos muestren qué es lo que está dando error. Porque al principio dan muchos errores y después uno aprende a interpretarlos. Es decir, uno lee el texto del error y lo entiende, pero al principio no. Al principio da error y querés matar a alguien, ¿no? Por otro lado, si no están siguiendo, es decir, si están viendo cómo los demás hacen y no están al mismo tiempo haciendo, lo que les va a pasar es que esto es acumulativo, ¿no? O sea, cada vez los ejercicios requieren saber todo lo anterior. Entonces empezamos de a poquito, a poquito, a poquito, pero si dejan para después van a tener que hacer la selección esa, pero en una tabla, sacar una subtabla, manipular los datos, ¿sí? Entonces, no dejen que se acumule, ¿tá? Sigan pasito a paso porque son 10 clases nada más de esto y al final del todo tienen que hacer un trabajo que es en R. Entonces, tienen que ir siguiéndolo. Alexander, con lo que decís a los símbolos, a mí me pasa a veces lo mismo que no puedo encontrarlos en el teclado. Lo que hago es buscarlos en Google y ahí copio y pego los símbolos en un bloc de nota y me lo dejo guardado en la carpeta donde estoy trabajando con los símbolos que no tengo. Entonces pues voy ahí, copio y pego en el R. Entonces si vos te los guardas todos en un bloc de notas, ahí te queda bárbaro para después trabajarlo. En el momento de poner X mayores que 2 y X menores que 5, de buscar, yo lo hice por separado, pero creo que es junto. Junto. Y no sé cómo hacer eso. Así, mira. Con el símbolo de I. Claro. Es X mayor que 2 y X menor que 5. Con ese símbolo te cuenta o te selecciona. X, paréntesis curvo, ¿no? Paréntesis curvo, recto. digo, recto. Sí. Y lo otro. Esa, sí. Exacto. Y hacemos así. Entonces, ahí, y ahora imprimimos el M para ver cómo es, y en mi caso solo tiene el número 3. Es el único que cumple, que está entre 2 y 5. Un comentario muy útil, que les va a resultar útil cuando empiecen a usar más R. Si ustedes quieren, por ejemplo, hicieron algo y les dio error, pero era tremendo chorizo, una línea larga que no la quieren volver a escribir. Entonces, pueden ir para atrás se paran acá en el prompt, se llama, acá en el lugar en donde uno puede escribir en la consola, y apretan la flechita para arriba del teclado, y eso les va dando las líneas anteriores. Entonces pueden, no quería entre 3 y 5, entonces ahora se lo cambio, ¿no? O no quería poner true acá, quería poner false. Entonces pueden agarrar una línea que ya hicieron y modificarla y volverla a correr. Eso es, capaz que por ahora no les resulta muy útil, pero después les va a resultar útil. Bueno, bien. Una pregunta, ¿cómo se hace para imprimir?
imprimir que te lo muestre en la consola, Sí. pones el nombre Sí. del vector y enter. Está, gracias. De nada. Muy bien. Entonces, ¿qué más? Vamos a trabajar, entonces vamos a pasar a trabajar con tablas, ¿no? Los vectores están muy bien, pero solo nos permiten, típicamente un vector va a ser los datos de una magnitud, pero en general uno en un estudio no mide una sola magnitud, sino que mide varias, y esas las va a tener en una tabla, ¿no? Después vamos a aprender cómo levantar tablas, pero por ahora que estamos recién empezando, si alguno quiere ya subir una tabla, me pregunta, yo le digo cómo se hace. Pero en esta clase no íbamos a cargar ninguna tabla en R. Lo que vamos a hacer es crear una tabla directamente en R. ¿Cómo se crea una tabla? Como les estoy mostrando allí en el PDF. A ver que alguien preguntaba algo. Bueno, está. Bien. Con el tema de copiar del PDF a R, a veces funciona y a veces no, les aviso. Porque a veces en el copiar y pegar algunos caracteres cambian y R no los reconoce, ¿está? O sea, cuando se van a dar cuenta. Cuando, yo que sé, copian una comilla y la comilla les queda súper extraña, diferente a la comilla habitual. Sobre todo pasa con las comillas, entonces borran la comilla rara que les copió y ponen la comilla correcta. Bueno, entonces, una tabla. Por ejemplo, podemos armar una tabla en donde tenemos en una columna el número de ensayo y en otra columna el pH de esa muestra, ¿no? Es como la muestra 1, pH 6,9, la muestra 2, pH 7,2, y así. Entonces, ¿cómo se genera una tabla de esas características? Generamos un vector con los números del 1 al 6, que es el número de ensayo. Generamos otro vector con los resultados del pH del ensayo, ¿no? Concatenando 6,9 con 7,2 con 6,8, etc. Y luego generamos la tabla con esta función, que la estamos presentando ahora, que es dataFrame, data.frame. Las tablas se llaman así en R. No se llaman table, se llaman dataFrame. Entonces, si uno pone dataFrame de, entre paréntesis, el vector n ensayo y el vector pH, les va a generar una tabla que tiene a esos vectores como columnas. Y además, el nombre del vector va a ser el que queda en el encabezado de la columna. Bien, entonces generen esa tabla tal cual está en el PDF, ¿no? Número de ensayo, pH y la tabla, impriman la tabla, vean que les quedó bien. Ejercicio. ¿Y más armarlo en el R para poder ver cómo se arma? ¿O lo copiamos así como está ahí en el PDF? Copialo No entendí, perdón. Sí, copialo y pegalo. Mira, voy a hacerlo yo también. Y me fijo que no haya ningún símbolo raro, no hay ningún símbolo raro. ¿Está? O sea, las comas quedaron comas, los puntos quedaron puntos. Ahora los corro. Número de ensayo 1 al 6, el vector pH, la tabla, y ahora muestro la tabla y me quedó. Perfecto. Ahí porque le quisiste llamar tabla, ¿no? Sí, claro, le puedo poner, típicamente uno no le va a poner tabla porque son datos de algo. Entonces pone, no sé, experimento 1. Sí. Le pone un nombre que me sirva después para recordar, porque piensen que uno puede tener varias tablas. Entonces está bueno Seguro. tener que cada tabla tenga un nombre descriptivo. Bien. Entonces ahora el ejercicio es probar qué hacen estas líneas. Tabla, símbolo de pesos, pH.
tabla, paréntesis rectos, de 1 a 3, coma, nada fuera después de la coma, paréntesis recto, y tabla 2. O sea, estas líneas de acá, córranlas a ver qué es lo que hacen. Bien. ¿Qué es lo que hacen esas funciones? ¿Qué es lo que hace el símbolo de pesos? Profe, perdón, yo no pude crear la tabla, te tiene que quedar tal cual está en el PDF. Y si pusiste los mismos números, te tiene que quedar igual. Si pusiste otros números, te va a quedar otros números. ¿Pusiste los mismos números? Puse, pero no me quedó la tablita. Estoy poniendo todo en ensayo primero, pH después, tabla. Sí, te tiene que quedar igual. ¿Cómo te quedó? Mando una foto, grupo. Dale. A mí me pasa igual, yo copié y pegué del PDF y me aparece error objeto tabla no encontrado. ¿Pero copiaste esta línea que dice tabla igual data frame en ensayo PH? Sí, todo tal cual. Desde en ensayo hasta tabla, todo. Y bueno, Mandó una imagen de pantalla. Sí. Yo lo que hice para que me funcionara fue copiar línea por línea. Primero en ensayo, después la línea de pH y después la línea de tabla igual data. Bien. Y después, capaz que por copiar todo junto, capaz que se seleccionan más cosas. Es mejor línea por línea, sí. Rodolfo, no es que no se haya creado la tabla, se creó la tabla, solo que no la estás viendo. Tengo que darle a imprimir. Claro. Tienes que poner tabla después y ahí te aparece. Ta. Si no, queda simplemente guardada y no la ves. Que en general uno no va a querer ver las tablas, porque por lo menos no de esta manera, porque si tiene una tabla de muchas filas, uno no va a querer que se las despliegue todas en el... Ahora sí la veo. Ahora sí. Bien. ¿Qué hace tabla pesos pH? Te da los datos de pH de la tabla. Exacto. El símbolo de pesos lo que hace es darte la columna.
O sea, si vos pones el nombre de la tabla, que en este caso se llama tabla, pesos, y pones, fíjense que cuando están escribiendo, los que están en el RStudio, cuando escriben pesos ya les ofrece las dos columnas, así no tienen que escribir y confundirse si irá con mayúscula, si irá con minúscula. Entonces tienen ahí todas las columnas y seleccionan la que quieren. Tabla, pesos, número de ensayo, por ejemplo, y les da el vector que es la columna número de ensayo. Y si hacen tabla, pesos, pH, ¿ahí están viendo mi R? ¿O están viendo? No, el PDF. Ah. Voy. Ahí. Si hacen tabla, pesos, número de ensayo, les da el número de ensayo, el vector. Y si hacen, fíjense esto que les decía, cuando ponen pesos, les ofrece todas las columnas que tienen disponibles en la tabla. Y ahí tienen la columna pH. ¿Qué es lo que hace tabla, paréntesis recto? Paréntesis recto, 1, 2 puntos, 3, coma. Los ensayos del 1 al 3, con su pH. Exacto. En realidad no es que te está dando los ensayos del 1 al 3, pero no es porque los ensayos estén numerados del 1 al 6. Si estuvieran numerados de otra manera, lo que te daría son las primeras 3 filas de la tabla. Ajá. Y si le sacas la coma de error. Sí, ¿por qué? Porque la tabla, los vectores, para seleccionar partes de vectores, ponemos paréntesis recto y qué posiciones queremos, ¿no? Pero las tablas tienen dos dimensiones, tienen filas y tienen columnas. Entonces, lo que yo ponga de este lado son las filas que yo selecciono. Lo que yo ponga después de la coma son las columnas que yo selecciono. Puedo seleccionar filas y columnas a la vez. Por ejemplo, de la tabla, las filas de la 1 a la 3 y la columna, la segunda columna. Si yo hago eso, fíjense que me dan los pHs de la fila del 1 al 3. Ya no me da el número de ensayo porque le dije que me diera la segunda columna. O sea que puedo extraer de una tabla puedo extraer subtablas. Ver determinadas filas y determinadas columnas. Si hago tabla, paréntesis recto, coma, 2, ahí me da toda la segunda columna. O sea que tabla, coma 2 es equivalente a tabla pesos pH. Bien, entonces ahora ejercicio. Y con esto ya terminamos la sección. Se toma una nueva muestra de agua y da un pH 7,2. Incluir este nuevo dato en la tabla, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para agregar un dato? Segundo ejercicio. Extraer una subtabla con las muestras cuyo pH sea menor o igual que 7. Una subtabla. O sea, en la tabla quiero que me figure el número de ensayo y el pH, pero de los pHs menores o iguales a 7. Contar de manera automática cuántas muestras cumplen eso y calcular el promedio de los pHs menores o iguales a 7. Está lindo, tiene todo lo que hicimos hoy, este ejercicio. ¿A esta hora chequea de tarea o...? Tienen 6 minutos para hacerlo. Háganlo. Aprovechen estos 6 minutos.
Armé la tabla. Sí. La otra parte sí no logré hacerlo. La Que parte, es que te quede, como tú mostrabas en la tabla, que te apareciera del 1 al 6, no logré. ¿y qué te aparece en la tabla? Me da error, objeto, tabla, ensayo, no encontrado. Mm, Yo pasé una foto en el WhatsApp. bueno, a ver. Claro, pero está bien. Tabla ensayo no existe. Nunca creaste algo que se llame tabla ensayo. Era era tabla pesos. Tenés que poner el símbolo de pesos, no un guión. A ver. Claro, tabla pesos y después N-ensayo. Tabla pesos, -ensayo. Y la N te falta. N-ensayo. O sea, es el nombre de la tabla, pesos, el nombre de la columna. N, ensayo. A ver si se quedó. No, no me quedó. ¿No? Pesos No. es el nombre, exactamente el nombre de la columna. Sí, pero no sé. Para No mí, logro encontrar el... el nombre de la columna. Bueno, pone tabla pesos, PH, respetando minúscula y mayúscula. Si le llamaste P minúscula, H mayúscula, usa P minúscula y H mayúscula. Tabla pesos, PH. Ay, mi computadora. Bueno, cuéntenme, les sale, son todos estas 4 tareas, como son el cierre de la sección, no son triviales. Si no les están saliendo, no pasa nada. ¿Cómo pensaron la primera? ¿Cómo se les ocurre hacer para agregar un dato? Yo estoy haciendo todavía, pero estaba pensando, nombré el dato nuevo dato puse, igual a data frame, paréntesis curvo, en ensayo, que sería la columna, ahí 7 porque es el ensayo 7, luego pH, el pH que me da el ejercicio, y luego le doy a concatenar, pues. No sé si va a funcionar, pero probá. Capaz que funciona. Haré todo a mano, como, Oh, como al principio. no, la gracia era. Y funcionó. No es estúpido si funciona. Hay una forma más fácil y que, digamos, que es más útil porque uno, si
si quiere agregar un dato, le puede pasar, ¿no? Que uno quiere agregar un Sí, dato. Que es, fíjense que el dato, ustedes lo quieren en la séptima fila, que todavía no existe. Pero así como se accede a la fila, a las filas de la 1 a la 3, con la orden tabla, paréntesis recto de 1 a 3, con la misma orden pueden crear una fila. O sea, pueden nombrar algo que no existe y definirlo con esa orden. ¿Sí? Bueno, y con esa pista para el primer ejercicio, terminamos la clase. Queda entonces de tarea para ustedes, para el viernes que viene, resolver esas 4 partes del ejercicio 4 y lo corregimos al principio de la clase que viene. Después de eso, vamos a pasar a la parte de simulación. Ahora se pone más divertido porque vamos a poder generar tiradas de moneda, por ejemplo. O sea, ahí ya empezamos a trabajar con probabilidades. Bueno, ¿quieren comentar algo más? No, a repasar, una tratar de consulta hacer- nada más. ¿Cuándo subís la clase de hoy? Así me pongo al día. La subo ahora. Demora unos 20 minutos el Zoom en generar el video y un ratito más, unos 10 minutos en subirlo. O sea que en una media hora está en YouTube. Ah, buenísimo. ¿Tá? Dale. Varios compañeros tienen preguntas, estoy viendo acá en el chat. Me lo pueden mandar por WhatsApp. ¿Tá? Le sacan foto a lo que hicieron, me lo mandan y yo les digo qué es lo que nos están dando. ¿Tá? Bueno, muy bien, nos vemos. Buenísimo, estaremos en contacto entonces. Estamos así, buen fin de. Chao, igualmente. Chao.